En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice así: Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosecha uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Hoy en el Evangelio encontramos esa advertencia para abrir los ojos también en cuestiones a la fe, porque hay usurpadores en todo sentido. Hay gente que se hace pasar por deportista, cantantes, hay gente que se hace pasar por buena persona y la verdad es que no. Muchas veces se llega a mencionar, no sé si lo has escuchado, esa expresión de yo tengo una fe ciega, y hay que tener también mucho cuidado, porque en cuestión de la religión se pueden dar intereses dobles, donde se puede estar buscando más el dinero que la salvación. Y por algunos casos que se han dado a través de la historia, en este sentido de ambición, se etiqueta, se generaliza y piensa que todos son iguales, que como aquel fulano que en un estado de la República Mexicana llegó a predicar la palabra de Dios. Estuvo algunos meses predicando la buena nueva, sin un interés doble. Pasado el tiempo se retiró, se salió de la comunidad a la que pertenecía. Pasado el tiempo regresó a la misma comunidad. La gente lo reconoció, recordó que meses atrás había llevado la buena nueva. Tenían confianza y esperanza en aquel muchacho y le abrieron las puertas de su casa de par en par. El muchachito ya iba con intenciones dobles, así que comenzó a pedir dinero prestado para supuestamente un proyecto de evangelización que traía entre manos y que Dios le había pedido. Las personas de estos pueblos le dieron el beneficio de la duda, porque meses atrás había hecho cosas buenas, había dicho cosas buenas, y hubo personas que incluso le prestaron aquel dinerito que tenían como patrimonio familiar, y otras más incluso le prestaron aquel dinerito que tenían reservado para cuestiones de enfermedad
un familiar que estaba enfermo, que se estaba haciendo curaciones y que estaba trasladándose desde ese estado de la República allá en el sur hasta la Ciudad de México. Ese dinero ya estaba reservado para esta atención de enfermedad y aún ese se lo prestaron porque este muchachito que nos viene a hablar en nombre de Dios necesita el dinero para una obra de Dios, según lo había dicho. Cuando logró tener el dinero en sus manos, hubo un acto de desaparición. Y mejor que Houdini, aquel muchachito que había predicado la palabra de Dios se desapareció y nunca más volvieron a verle. No dejó ni rastro. Hay gente como esta abusiva que no solamente ha engañado en este lugar, sino que se la pasa de pueblo en pueblo, primero presentando la palabra de Dios y después presentando sus ambiciones económicas. Cuidado, dice la palabra de Dios, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son unos lobos feroces. No son muchos los casos, gracias a Dios, pero estos poquitos casos que se han dado son muy sonados, porque algunos no solamente se llevaron el dinero, también se llevaron la confianza de las personas, tanto así que algunos de ellos incluso abusaron en intimidad de ciertas mujeres, dejándoles descendencia. Algunas de estas personas se presentarán también en los medios de comunicación masivos, ya sea incluso hasta en internet. Algunos tienen el potencial económico para aparecer en la televisión, pagar esas grandes cantidades que solicitan los canales de televisión para tener un programa e incluso todos los días. Jesucristo desde aquel tiempo nos está avisando que pongamos mucha atención todos. Dentro de la Iglesia Católica existe un pecado que se llama simonía. Este pecado trae como consecuencia la excomunión ipso facto, es decir, excomunión inmediata. El pecado de la simonía es cuando los que están dentro de la iglesia y son ministros se dedican prácticamente a robar, pidiendo exageradas cantidades de dinero por las celebraciones. A veces celebraciones prácticamente superficiales, sin sentido, sin piedad, sin amor. Lo único que procuran aquellos religiosos o consagrados es llenarse los bolsillos de dinero para comprarse aquellas cosas que les dicta su ego, su ambición. Hay que ser colmilludos, hay que ser abusadillos desde chiquillos. Dice en el versículo 16, ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Aquel ministro de iglesia que se la pasa pide y pide el dinero, hacen rifas y otras cosas más para recaudar fondos económicos, supuestamente porque va a hacer algo, que va a arreglar los salones o va a construirlos o que va a arreglar el templo y otras cosas más. Y después de la primera recaudación o la segunda, le hace una movidita y nada más para que tú creas que sí lo está haciendo y sigue pidiendo más y más y más. Y un día, de la nada, dice que lo asaltaron, que le robaron todo lo que se había juntado y nuevamente volverá entonces a pedir más dinero. Un día lo van a cambiar y se llevará incluso hasta la misma taza del baño. Es verdad que se necesita el dinero dentro de los servicios de culto. Hay que comprar bancas, hay que pintar las paredes, hay que arreglar los techos de los templos, de las iglesias, hay que hacer salones para que ahí puedan dar el catecismo. Hay que pagar muchos servicios y necesidades dentro de la iglesia.
Es verdad que se necesita dinero, pero también hay que ser transparentes. Los que están al frente de las cosas que se están realizando deben de ser transparentes. En su caso, presentar cuánto fue lo recaudado, cuánto es lo que se ha invertido para que las personas tengan confianza. Obviamente, esta transparencia se debe dar para con aquellos que han colaborado, porque hay mucha gente que exige transparencia, pero son los que menos dan, son los que más critican, pero menos cooperan. Hay que ser entonces abusados y astutos para con las personas que hablan de Dios. Yo tengo muchos años trabajando con esto del apostolado, de mandar el evangelio por las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y otras cosas más. Por todos estos años a mí no me había tocado encontrarme con gente abusiva y ratera. Hasta hace apenas algunas semanas, algunos se infiltraron a estos grupos que tengo yo y les empezaron a pedir un favor. Les pedían cierto tipo de códigos y cierto tipo de respuestas, y ya después comenzaron a decirles que si les podían enviar algo de dinero. Algunas de estas personas incluso utilizaron la misma imagen que yo tenía para así poder engañar a aquellos que estaban dentro de mis grupos. Al parecer nadie quedó defraudado por estos individuos, pero por ahí andan encubiertos, así que tengan mucho cuidado. Hay personas que me han querido también a mí estafar, por ejemplo, diciéndome que son personas que ya están prácticamente desahuciadas y que tienen mucho dinero y que me lo quieren regalar a mí, que soy misionero, para que ayude a la gente, que me ponga de acuerdo con sus abogados. El abogado después me dice, ¿sabes qué? Tienes que mandarme un dinero tú para arreglar el trámite del envío o de la transferencia de dinero que te va a hacer esta persona que está moribunda. Pues muchas personas que les han engañado de esta manera han caído, les han enviado el dinero al dichoso abogado para que se establezca la transferencia y después el abogado se desaparece. No creas cuando te están supuestamente regalando dinero, pero que tienes que enviar una pequeña cantidad para hacer el trámite de transferencia o de envío. Son puros engaños. Y esto se da mucho en cuestiones de fe y las personas piensan que todos son buena gente. Pero hay muchos abusivos. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo puede dar fruto bueno. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Sean cautelosos, sean cuidadosos, porque hay muchos lobos con piel de oveja, que no solamente querrán o buscarán las cosas materiales, a veces también otras cuestiones que les pide su ego. Jesús nos advierte, hay que ser cuidadosos y cautelosos. Los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz, pero no hay que dejarnos, hay que ponernos pilas y llenar nuestro corazón, nuestra alma de cosas buenas, porque la boca habla de lo que el corazón está lleno y también nuestras acciones dicen de lo que nosotros llevamos en nuestra alma. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos